No voy a transmitir en vivo porque si no tengo que meter la cuenta y vamos a tardar más tiempo. Entonces, vamos a ir a la definición. ¿Sí? Cuando alguien les dice sistema equivalente, ¿a qué les suena? ¿Qué suena la palabra equivalencia? Claro, eso es el primer escollo que uno tiene, ¿no? Porque uno tiene la tendencia a creer que equivalente implica igual. Lo que tienen que entender que en matemática equivalente no es igual. ¿Sí? Fíjense, sí, o sea, básicamente son iguales bajo alguna propiedad, ¿no? Entonces, porque por ejemplo, si ustedes se acuerdan, cuando nosotros pensamos en fracciones equivalentes, un medio no es lo mismo que dos cuartos. Yo los escribo y son dos cosas distintas. Pero ¿cómo son esas fracciones? Son equivalentes. Porque yo, mediante la simplificación, ¿sí? Podría hacer que esos dos factores sean iguales. Pero bueno, hay un paso previo a que esas cosas sean iguales. ¿Está bien? Entonces, recuerden que los sistemas equivalentes no necesariamente son iguales y entonces tenemos que definir, bueno, pero entonces, ¿cuándo puedo decir que dos sistemas verifican esa propiedad que yo creo que los hace equivalentes? ¿No? Y es donde viene la definición. Ups, me pasé de rápido. Fíjense que los sistemas de ecuaciones son equivalentes cuando tienen el mismo conjunto solución. ¿Está bien? Entonces, si ustedes se acuerdan, ¿cuál es el conjunto solución de un sistema de ecuaciones? A ver, ¿quién se acuerda? ¿En el Zoom alguien se acuerda? A ver, lo estoy mirando, ¿eh? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el conjunto solución de un sistema de ecuaciones? ¿Cómo? Esa es la clasificación en función de la solución. ¿Cuál es el conjunto solución? Todos los valores que verifican todas las ecuaciones. Muy bien. Entonces, cuando pensamos en conjunto solución, pensamos en todos los valores que verifican todas las ecuaciones. ¿Sí? Porque recuerden que no es lo mismo una solución para una ecuación que una solución para un sistema de ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a partir de ahora, cuando vean dos sistemas que tengan el mismo conjunto solución, que como me dijeron acá, cuidado con confundirse con el hecho de decir, dos sistemas que son compatibles determinados son equivalentes. No, porque eso es clasificar en términos de la solución. ¿Sí? En realidad, los sistemas que son equivalentes son los que tienen exactamente la misma solución. Si ustedes se fijan, podríamos tener sistemas que son compatibles determinados y tienen una solución distinta. Porque, bueno, la única solución no es la misma. ¿Está bien? No crean que todos los sistemas compatibles determinados son equivalentes o que todos los sistemas incompatibles son equivalentes o los compatibles indeterminados. ¿Está bien? Si tienen el mismo conjunto de solución, si tienen exactamente el mismo conjunto de solución, sí son equivalentes. Entonces, fíjense que ahí está, hay un ejemplo, ¿no? El apunte me dice que esos dos sistemas de ecuaciones son equivalentes. Bueno, ahí está el porqué, ¿sí? Si nosotros dibujamos las rectas que representan cada una de esas ecuaciones y observamos, ¿sí? Fíjense qué ocurre. Todas las rectas, ya sean del primer sistema o del segundo sistema, a pesar de que no son necesariamente las mismas rectas, ¿sí? Eh, se cortan en el mismo punto. Fíjense que esos dos sistemas entonces son compatibles determinados, pero justo estos son compatibles determinados y tienen exactamente la misma solución. ¿Sí? Entonces, fíjense que esa es la definición de equivalencia. ¿Sí? Como esos dos sistemas tienen el mismo conjunto de solución, entonces son equivalentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? Acá hay un detalle muy bonito. Fíjense lo siguiente. ¿Cuántas ecuaciones tiene el primer sistema? Tres. ¿Y el segundo? Cuatro. Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? ¿Que los sistemas equivalentes es necesario que tengan la misma cantidad de ecuaciones? No. Pero fíjense un detalle. ¿Sí? Nosotros podemos tener sistemas equivalentes. ¿Cómo? Se agrega una ecuación más, pero la solución no está modificada. ¿Sí? Si yo hubiese agregado una ecuación y
esa recta hubiese sido paralela, por ejemplo, a una de esas que está acá, hubiese modificado la solución, porque ese sistema que yo generé nuevo hubiese sido de tipo incompatible. ¿Está bien? Pero fíjense, ¿y entonces cuántas? A ver, pensando sobre este problema, ¿yo podría agregar más rectas a este dibujo, al segundo? Sí, ¿no? Yo podría agregar infinitas ecuaciones que pasen por ese punto, que no sean, bueno, hasta pueden ser coincidentes con los que están ahí, ¿sí? Y de todas maneras mantener la misma solución, ¿sí? Entonces fíjense que ese es un detalle muy fuerte, porque en realidad lo que nosotros estamos diciendo es que los sistemas equivalentes no necesariamente tienen que tener la misma cantidad de ecuaciones. ¿Me siguen? Perfecto. ¿Qué otro detalle podríamos mirar? Estamos mirando el sistema de ecuaciones, estamos mirando la cantidad de ecuaciones. Ok, ¿y la cantidad de incógnitas? ¿Podrían tener distintas incógnitas? A ver, ¿qué les parece? ¿Sí? Imagínense que yo agrego una ecuación, perdón, yo miro un sistema que tiene 3 incógnitas y lo quiero comparar con un sistema que tiene 2 incógnitas, ¿no? ¿Podrán tener la misma solución? ¿Sí? No. ¿Por qué? Porque viven en una dimensión distinta. Entonces, fíjense que ¿qué hubiese pasado? Imagínense que la solución para este sistema es un par ordenado, ¿no? Pero si yo mirase un sistema compatible determinado que tiene 3 incógnitas, ¿qué tipo de solución tendría? Una terna. La solución tendría ¿cuántas coordenadas? 3. Si miro uno que tiene 4 ecuaciones, si es compatible determinado, 4 incógnitas, tendría 4 coordenadas la solución. Entonces, fíjense el detalle. Los sistemas equivalentes pueden llegar a tener distinto número de ecuaciones, pero no pueden tener distinto número de incógnitas. ¿Sí? Si ustedes miran un problema que tiene 3 incógnitas y lo comparan con uno que tiene 2 incógnitas, ¿están seguros de que esos sistemas no son equivalentes? ¿Sí? En el caso que tengan la misma cantidad de incógnitas, lo que uno tiene que pensar es, bueno, ¿tienen la misma solución? Si tienen la misma solución, el mismo conjunto solución, cuidado, el mismo conjunto solución, no se olviden, entonces ahí son equivalentes. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, fíjense que, bueno, ahí están las ecuaciones, ahí está probado por qué ese punto es solución, ¿sí? Fíjense que verifica todas las ecuaciones. Y estas son las cosas que estuvimos charlando recién, ¿sí? Estos son los por qué de lo que dijimos. Fíjense que dos sistemas de ecuaciones equivalentes tienen el mismo conjunto de solución, y acá está la aclaración que recién hablamos, ¿no? Dos sistemas de ecuaciones equivalentes no tienen que tener el mismo número de ecuaciones, aunque sí es necesario que tengan el mismo número de incógnitas, ¿sí? Es por un tema de dimensionalidad de la solución. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos. Esto que está acá son las operaciones elementales, ¿sí? ¿Vieron las operaciones elementales para matrices? ¿Sí? ¿Las vieron? Entonces, bueno, para sistemas tenemos la misma relación entre las operaciones elementales. Si ustedes se fijan, las operaciones elementales para matrices son equivalentes a las operaciones elementales para sistemas. Fíjense que cuáles son las operaciones elementales. Intercambiar ecuaciones, multiplicar una de las ecuaciones por un escalar distinto de cero, o sumarle a una de las ecuaciones otra multiplicada por un escalar distinto de cero. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen de interesante las operaciones elementales? En matrices, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba cuando una matriz le aplicaban una operación elemental? ¿Qué obtenían? Una matriz, otra matriz, sí. ¿Y esa matriz cómo era en relación a la anterior? Equivalente. En sistemas pasa lo mismo. Cuando a un sistema le aplicamos una operación elemental, el sistema resultante es equivalente al sistema que teníamos inicialmente. ¿Estamos bien?
Las operaciones elementales no se las olviden. Igual, esto cuando uno empieza a hacer ejercicios, se las termina aprendiendo a fuerza de hacer ejercicios. ¿Sí? Exactamente, muy bien. Esa aclaración es perfecta. Si yo tengo dos sistemas equivalentes, ¿cuál era la definición? Recién la charlamos. Tienen el mismo conjunto de solución. Entonces, básicamente, si uno le empieza a aplicar operaciones elementales a un sistema de ecuaciones, siempre en todos los pasos va a obtener un sistema equivalente. Y ustedes me pueden decir, y bueno, pero eso que es un juego infinito, porque yo puedo hacer operaciones elementales y siempre tener sistemas equivalentes y, bueno, sí, si uno se pone a jugar sin pensar en lo que quiere, ¿qué va a ocurrir? Y puedo hacer operaciones elementales y siempre tener sistemas equivalentes. ¿Cuál es la idea de todo esto? Se supone que nosotros a través de operaciones elementales vamos a empezar a reencontrar sistemas equivalentes nuevos que a medida que yo voy avanzando es cada vez más explícito ver la solución del sistema. ¿Sí? Y eso básicamente, y eso es el trasfondo de lo que son la eliminación gaussiana y la eliminación por Gauss-Jordan. ¿Está bien? Ahora lo vamos a hacer, pero lo importante que tengan en cuenta es que esas operaciones elementales que vamos a hacer, las vamos a hacer en pos de algo. Y va a ser en pos de querer resolver el sistema de ecuaciones. Encontrar el conjunto de solución, sí, muy bien. Más que reducir las posibilidades, vos estás transformando, vas encontrando matrices equivalentes o sistemas equivalentes de manera tal que tu solución sea más explícita. Ahora lo vamos a hacer. No te preocupes. Es lo que viene, ¿no? Entonces, ¿qué sigue en el PDF? Bueno, acá hay un ejemplito, que es muy rápido. Este es solamente para ver por qué estos sistemas son equivalentes. Fíjense que, ¿por qué el primer sistema es equivalente al segundo? A ver. Fíjense que la idea sería que estamos aplicando ¿qué cosa acá? Entre uno y otro, ¿qué tiene que haber? Una operación elemental de diferencia. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto es algo que ya tienen que empezar a sacar como una intuición. Una persona que ya ha hecho esto, alguna vez ha estudiado álgebra, ya enseguida se da cuenta que qué diferencia hay entre el primer sistema y el segundo. Hay una variable que se fue, ¿no? Y si una variable se fue, probablemente haya habido una suma o una resta. ¿Está bien? Entonces, fíjense que, ¿qué pasa si sumamos? Si en la segunda ecuación ponemos la segunda ecuación sumada a la primera. ¿Sí? Fíjense que si en la segunda ecuación, imagínense, ¿cómo queda? Si yo sumo esas dos ecuaciones, ¿qué me da? X menos X, 0x. Y más 2y, 3y, 1 más 2, 3. O sea que fíjense que si yo sumo esas dos ecuaciones me da la segunda ecuación del segundo sistema. ¿Están todos de acuerdo? Entonces, ¿cuál fue la operación que se hizo? Claramente, a la segunda ecuación, ¿qué le hicimos? Le sumamos la primera ecuación multiplicada por 1. Sí, exactamente. Es equivalente, muy bien, están preguntando. Sí, sí, pasa, pasa tranquilo. Es equivalente, mira, allá hay un lugar. Sí, pasa, pasa. Si ustedes hicieron las operaciones elementales con matrices, acá es lo mismo. ¿Sí? Lo único que en vez de trabajarlas sobre matrices, las vemos sobre sistemas. Y lo que va a ocurrir después es que me van a decir, ¿y para qué lo vemos sobre sistemas si después reducimos todo a matrices? Bueno, porque tienen que aprenderlo de los dos lados. ¿Sí? Pero las cosas son equivalentes. ¿Sí? Porque después la idea de todo esto es escribir el sistema como su matriz ampliada y trabajar las operaciones elementales sobre matrices. ¿Sí? Pero mirarlas sobre los sistemas es lo mismo. ¿Está bien? Volvamos al problema. Entonces, sí, ¿qué cosas hay que explicar de vuelta? Hay que preguntar mejor. Lo que pasa es que está todo escrito, ¿eh?
Fíjense que la única diferencia que hay, si yo miro este sistema y miro este sistema, la primera ecuación de los dos sistemas es la misma. Entonces, obviamente el problema está en la segunda ecuación. ¿Sí? Entonces, si uno mira esto un poquito, dice, bueno, pero ¿qué pasa si yo en la segunda ecuación, en vez de poner la segunda ecuación, pongo la suma de la primera ecuación más la segunda ecuación? Fíjense que esa cuenta nos da x menos x, 0, y más 2y, 3y, 1 más 2, que es 3. Y eso es exactamente lo que está pasando en la segunda ecuación del segundo sistema. ¿Sí? Fíjense que probablemente el paso del segundo al tercero sea más fácil, ¿no? ¿Qué operación elemental les parece que se aplicó para, por ejemplo, pasar del segundo al tercero? Miremos la primera ecuación, es la misma, ¿no? ¿Sí? Entonces, si la primera ecuación es la misma, en la ecuación 1 no se hizo nada. ¿Y en la ecuación 2 qué se hizo? ¿Se dividió entre sí? ¿Cómo es se dividió entre sí? ¿Cuáles son las operaciones elementales? Lo primero que tenemos que tener claro son las operaciones elementales. Permutar ecuaciones, multiplicar una ecuación por una constante distinta de cero, o a una ecuación sumarle otra multiplicada por una constante. Se multiplicó por un tercio, muy bien. Entonces fíjense que en realidad la ecuación 2 de mi segundo sistema, ¿qué es? Es la ecuación 2 multiplicada por un tercio. Fíjense que eso está escrito ahí. ¿Está bien? Entonces, fíjense que, como dijimos acá, estoy charlando un poquito, a medida que fuimos haciendo operaciones elementales, ¿qué fuimos obteniendo en cada paso? Sistemas equivalentes. O sea que este sistema es equivalente a este sistema y este sistema es equivalente a este sistema. ¿Estamos de acuerdo? Si los sistemas son equivalentes, entonces, ¿cuál es la definición? Tienen el mismo conjunto de solución. Entonces, fíjense que esos tres sistemas tienen el mismo conjunto de solución. Pero ahora miremos el tercero. ¿Qué podemos observar en el tercero? Fíjense la segunda ecuación. La segunda ecuación, ¿qué dice? I igual 1. Entonces ya sabemos que I siempre vale 1. ¿Sí? Porque la segunda ecuación llegamos a que I vale 1. Entonces, si I vale 1, ¿qué puedo obtener si reemplazo el valor I igual a 1 en la primera ecuación? Que X vale 0. ¿Y habrá algún otro punto que verifique eso? ¿Habrá algún otro punto que verifique ese sistema? Porque I es igual a 1, ya lo sabemos. Y si X más Y tiene que ser igual a 1, no me queda otra que X sea igual a 0. Y no hay otra posibilidad. ¿Están todos de acuerdo? O sea que la solución de ese sistema, ¿cuál es? El punto 0, 1. ¿Sí? El par ordenado 0, 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ese sistema, ¿y tiene alguna otra solución posible? Me dijeron que no. Entonces, ¿el sistema cómo es? Es compatible, determinado. Y su única solución es 0, 1. Ok. Entonces, si este sistema tenía solución 0, 1 y este sistema es equivalente al anterior, entonces, ¿qué solución tiene ese sistema? 0, 1. Y entonces, ¿ese sistema qué solución tiene? 0, 1. Entonces ahí es donde tiene que prenderse la lamparita y decir, ah, ok, entonces yo puedo hacer operaciones elementales de manera tal que yo voy teniendo sistemas equivalentes y yo llego a qué? Llego a un sistema donde yo puedo ver explícitamente la solución de mi sistema. ¿Sí? Acá fíjense que, bueno, ¿qué hubo que hacer? Yo una vez que encontré el valor de una variable, lo tuve que reemplazar en la ecuación anterior y con eso obtuve el valor de la segunda.
¿sí? En este caso de la primera, perdón. ¿Sí? Eso que pasó ahí se conoce como eliminación gaussiana. ¿Sí? Ahora lo vamos a formalizar. Pero eso que pasó ahí es eliminación gaussiana. ¿Sí? Porque fíjense que nosotros de alguna forma hicimos solamente operaciones elementales y ¿qué obtuvimos? Pudimos obtener rápidamente la solución del sistema. ¿Sí? Tal vez podríamos haber hecho alguna otra operación elemental y que directamente me quede explícito cuánto valía la solución. ¿Está bien? Entonces, esa es la utilidad de las operaciones elementales, ¿sí? No es que uno les enseñe operaciones elementales porque quiere que aprendan propiedades inútiles, ¿sí? Sino que las operaciones elementales lo que nos dan es una herramienta para poder resolver los sistemas de ecuaciones, ¿sí? ¿Alguna pregunta con esto? Yo creo que ahora, a medida que vayamos avanzando con los ejemplos, esto va a quedar un poquito más claro. Pero sí, pregunta. Ujú. Multiplicás por un tercio. Si multiplicás acá por un tercio, ¿qué tenés? Un tercio por 3, ¿cuánto da? Y bueno, y acá también. ¿Y por qué te parece? Si multiplicás por 8, ¿qué te va a dar acá? Bueno, la idea de las operaciones elementales es que uno después las va haciendo con un sentido. Eso es lo que yo dije al principio. Yo puedo multiplicar por el número que yo quiera y sumar las operaciones y multiplicarlas por la constante que yo quiera. Pero ¿qué voy a hacer? Voy a estar haciendo cuentitas y si quieren hacerlo, háganlo. O sea, yo no soy dueño de su tiempo. Hagan lo que quieran con su tiempo. Pero ¿con qué sentido están haciendo las operaciones elementales? Se supone que lo que yo busco es este último paso que estamos haciendo acá. A ver, pensá en esto. Si vos tenés que despejarla ahí, ¿por qué tenés que multiplicar? No, 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 no. Pero no podés dividir 3 sobre 3. Si vos lo único que podés hacer son operaciones elementales. Entonces tenés que multiplicar una ecuación, ¿por qué? Por una constante. ¿Y por qué constante vas a multiplicar? Por un tercio. Yo sé de dónde viene el problema. El problema viene que ustedes creen que el despeje es algo mágico. Cuando ustedes le dicen, el 3 pasa dividiendo, ¿alguna vez se preguntaron por qué el 3 pasa dividiendo? Porque multiplican de los dos lados por un tercio. ¿Está bien? Entonces, pero cuando ustedes le dicen el 3 pasa dividiendo, todos dicen, ¿y el 3 pasa dividiendo? ¿Qué es mágico? No estamos en Hogwarts. Esto, no tenemos la piedra filosofal y los números pasan de un lado para otro. ¿Está bien? No lo digo por ninguneo, sino lo digo porque uno tiene que entender que hay cosas que nos dicen, nosotros las naturalizamos y en realidad no nos preguntamos lo suficiente. ¿Está bien? Porque a veces nosotros decimos, ah, el 3 pasó dividiendo. ¿Y cómo pasó dividiendo? ¿Qué pasó? ¿Lo choqué hasta que pasó para el otro lado? No. Cuando uno quiere despejar un número, entre comillas, tiene que multiplicar por el inverso del número que está multiplicando. De la misma forma, si x menos 1 es igual a 0, dicen, ah, el menos 1 pasa sumando. La misma pregunta. O sea, ¿cómo pasa? ¿Por qué pasa? ¿Está bien? En realidad, ¿qué hago? Como yo tengo un menos 1 de un lado que me está molestando, sumo uno de los dos lados y por eso es que el uno aparece del otro lado. ¿Está bien? Entonces, en este caso, nosotros tenemos que pensar de esa forma. Si nosotros básicamente tenemos un 3 multiplicando a una variable y nosotros queremos dejar esa variable solita, tenemos que multiplicar por un tercio. Como es una igualdad y una operación elemental es multiplicar a toda la ecuación por esa constante, entonces tenemos que multiplicar por un tercio de los dos lados. ¿Está bien? Pero esa idea viene de ese hecho, ¿sí? Cuidado, yo no estoy criticando a las personas que le enseñaron a despejar, eso es cosa de las personas que les enseñan, ¿no? Pero lo que voy es que uno tiene que ser lo suficientemente crítico para entender que determinadas cosas, o sea, el porqué de determinadas cosas, ¿sí? Y no decir, ah, bueno, las cosas pasan para el otro lado. Y bueno, ¿y por qué pasan para el otro lado? Esa es una pregunta que uno se tiene que hacer, ¿sí? Si la otra persona
no se los explica, bueno, eso es problema de la otra persona. Y ya está, yo no puedo hablar de eso. ¿Sí? Pero uno sí tiene que poder ser lo suficientemente crítico con la información que le dan y decir, bueno, pero ¿por qué eso es cierto? ¿Sí? Principalmente en la ciencia exacta. Obviamente yo no les voy a hablar de filosofía ni de eh, pedagogía o didáctica, que bueno, tal vez hay cosas que sí tienen preguntas más abiertas, pero bueno, acá uno tiene que poder justificar las cosas. ¿Estamos bien? Sí. ¿Cómo? Es lo mismo en realidad. Lo que pasa que en realidad cuando vos estás multiplicando por el inverso del número. O sea, es lo mismo que. Ustedes saben, a ver, en matrices se puede dividir. ¿No? ¿Uno qué hace? Uno tiene que multiplicar por inversos. ¿No? Que eso es lo que uno hace cuando divide en realidad. Lo mismo que cuando suma. Perdón, cuando uno resta. Cuando uno resta, ¿qué hace? Suma opuestos. ¿Está bien? Entonces, fíjense que por eso nosotros cuando ponemos multiplicar por una constante, no decimos dividir por una constante. Cuando decimos sumar por una constante, no decimos restar por una constante. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que las constantes pueden ser positivas, negativas o pueden ser de tipo fraccionales. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, avancemos un poquito. Bueno, fíjense que ahí está la prueba de por qué ese número es solución de las ecuaciones. Y ahora, ¿qué pasa acá? Ah, bueno, esto por ahí ya lo estuvimos charlando un poquito, pero fíjense que ustedes tal vez ya estas operaciones las vieron también las operaciones elementales, las vieron sobre matrices, ¿sí? Y ustedes me dicen, ¿por qué vemos las operaciones elementales sobre matrices y ahora las estamos viendo sobre sistemas? Porque son equivalentes, ¿sí? Fíjense que las operaciones elementales sobre matrices, ¿cuáles son? En vez de intercambiar ecuaciones, intercambiar filas o renglones. En vez de multiplicar a una ecuación por un escalar, es multiplicar a una fila por un escalar. Y en vez de sumarle a una ecuación otra multiplicada por un escalar, es sumarle a una fila otra multiplicada por una. ¿Está bien? ¿Por qué se ven las dos? Porque básicamente ustedes lo que tienen que recordar principalmente, que está dicho ahí arriba, que por ahí no se ve bien, ¿sí? Es que básicamente cuando nosotros tenemos un sistema, nosotros los sistemas, ¿cómo los podíamos representar? Como matrices aumentadas, ¿no? Tenemos un sistema de ecuaciones y podemos representar una matriz aumentada. Entonces, hacer una operación elemental sobre el sistema es equivalente a hacer la misma operación elemental sobre la matriz aumentada. ¿Está bien? Son equivalentes. ¿Por qué? Porque a partir de ahora, el proceso es el siguiente. Cuando uno quiere resolver un sistema de ecuaciones, lo escribe primero, lo representa como su matriz aumentada, como la matriz aumentada que lo representa, mejor dicho, opera hasta que llega a algo como lo que vimos recién. ¿Sí? Todavía no le voy a decir el nombre porque ese es el método. ¿Sí? Pero esa es la idea, ¿sí? Pasar de sistema a matriz aumentada tiene que ser algo natural. Porque a veces va a pasar que van a escribir el sistema y van a trabajar con la matriz aumentada y va a alcanzar, y a veces van a tener que mirar la matriz aumentada y volver al sistema. ¿Está bien? Bueno, esta es la misma equivalencia que dijimos para sistemas, pero para matrices, ¿sí? Una matriz es equivalente por filas a otra, ¿sí? Básicamente, la matriz que yo encontré se produjo a través de solamente operaciones elementales, ¿sí? Entonces yo parto de una matriz A, voy haciendo, voy haciendo distintas operaciones elementales y en todos los pasos yo voy obteniendo ¿qué cosa? Matrices equivalentes, ¿sí? Por eso es que ahí dice sucesión finita. ¿Por qué? Porque yo puedo haber hecho ¿cuántas operaciones elementales? Finitas, ¿no? O sea, una cantidad finita. No voy a decir infinita porque no se puede. Pero lo que se dice finito porque no es infinito, ¿sí? Entonces yo haré, no sé,
5 operaciones elementales, freno. 10 operaciones elementales, freno. Por eso es ese finito. No se sabe cuántas hago, pero siempre hago una cantidad finita. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué son dos matrices equivalentes? Son dos matrices que difieren ¿en qué? En una sucesión finita de operaciones elementales. Esta definición se tomó en un final hace poco. De vuelta, el 60% se equivocó. Definición, segunda clase. Este ejemplo quiero que lo hagamos, pero que lo hagamos en el pizarrón. Yo lo voy a ir copiando. ¿Alguien me dice la matriz aumentada? ¿Uno? ¿Con filas? Sí. Sí. Lo necesito, gracias. Ahora comparto la pizarra en el Zoom. Ok, vamos a pensar en este ejemplo, ¿no? ¿Qué tenemos ahí? Yo escribí solamente la matriz ampliada. Te voy a molestar otra vez. Siempre estás sentado en el lugar. Estoy haciendo el paso. Claro, sí, sí, sí. Gracias. Gracias por la consideración. Bueno, ¿qué tenemos que recordar siempre? A partir de ahora, lo que nosotros tenemos que pensar es que si nosotros vemos un sistema, perdón, una matriz aumentada, ¿eso qué tiene asociado? Un sistema, ¿no? Entonces ahora pensemos lo siguiente. ¿Cómo sería el sistema? Sería x más y igual a 3, x más 2y igual a 4, ¿sí? Yo fui con esas definiciones un poco rápido porque ahora la idea es repasar esas definiciones resolviendo, ¿sí? Lo lindo de la matemática es aprenderla haciendo, ¿sí? A mí siempre me resulta más interesante, más rico. Yo aprendo más cuando hago que cuando alguien me dice, ¿sí? Eso es algo que uno se tiene que acostumbrar, ¿sí? No es algo no es algo mágico que nace, ¿sí? Eso uno tiene que, bueno, empezar a amigarse con hacer, ¿sí? Lamentablemente todas estas cosas se aprenden haciendo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos ese sistema. Supongamos que, bueno, no miento, nosotros todavía ya teníamos una herramienta que repasémosla porque nos va a servir para la última parte de la que os quiero dar hoy, que es lo siguiente. Si nosotros miramos este sistema de ecuaciones, nosotros teníamos una herramienta, si no se la acuerdan, vayan al apunte de vuelta, vuelvan a repasar, que es la siguiente. Cuando yo miraba la proporción de los coeficientes, yo inmediatamente podía saber en un sistema de 2 por 2 qué tipo de solución tenía mi sistema, ¿no? Entonces, fíjense qué comparación teníamos que hacer. Mirábamos las pendientes, sí, pero ¿cómo mirábamos las pendientes? Las proporciones entre los coeficientes que multiplican a la variable x sobre los coeficientes, perdón, y lo igualamos a los coeficientes que multiplican a la variable y, ¿sí? En este caso nosotros tendríamos que hacer ¿qué cosa? 1 sobre 1 es distinto de 1 sobre 2. Entonces nosotros sabemos que esas dos rectas son secantes. Si las rectas eran secantes, nuestro sistema era compatible determinado. Los que no se acuerden o les parezca algo raro, ¿qué tienen que hacer? Repasar. Ir a repasar porque esto lo discutimos, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que nuestro sistema va a tener única solución. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la siguiente pregunta que hacen los profesores malos? Bueno, ¿cuál es la solución? Bueno, como esto es un sistema 2 por 2, probablemente ustedes hayan resuelto
en el colegio o en el curso de ingreso un sistema de 2x2, pero bueno, ¿qué estuvimos viendo nosotros recién? ¿De qué estuvimos discutiendo allá? Bueno, ¿qué operaciones elementales hacemos, no? O sea, pues nosotros sabemos que si nosotros empezamos, a ver, nosotros agarramos este sistema de ecuaciones y podemos hacerle las operaciones elementales, esas tres operaciones elementales, una cantidad obviamente finita, pero podemos hacer, no sé, 50 operaciones elementales, 100 operaciones elementales. Y siempre vamos a tener un sistema que va a ser equivalente, ¿no? Siempre que hagamos una operación elemental vamos a tener un sistema que va a tener la misma solución del que yo partí. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la idea? Ahora la idea es trabajar de manera eficiente. Yo tengo las operaciones elementales. ¿Y cómo las voy a utilizar para llegar a la solución de mi sistema? Y bueno, tengo que pensar en qué. Acá es donde yo voy a solamente nombrarlo, pero acá es donde nosotros tenemos que volver a pensar en lo que es la forma escalonada de una matriz o la forma escalonada reducida de una matriz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa forma, por eso, por algo, yo lo expliqué al principio, ¿no? Porque eso es lo que vamos a utilizar y eso es la herramienta que nos va a ayudar a pensar en cómo utilizamos las operaciones elementales de manera eficiente para resolver el sistema de ecuaciones. ¿Sí? ¿Cómo? Por eso la I se quedó sola antes. Muy bien. Porque ¿cuál es la idea? Si yo esto, imagínense qué lindo sería llegar a algo que sea X igual a algo, Y igual a algo, ¿no? ¿No sería eso nuestro norte? Nosotros sabemos que este sistema es compatible determinado. Por lo tanto, nosotros sabemos que va a existir una única solución y entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿y cuáles son las coordenadas de ese punto? ¿Sí? Entonces, ¿qué estuvimos viendo antes? Se hicieron operaciones elementales de alguna manera y ¿a qué llegamos? ¿Se acuerdan en el primer ejemplo que vimos? A que habíamos encontrado la I solita. ¿Sí? Entonces, a partir de ahora, lo que tienen que pensar es decir, bueno, si yo tengo un sistema compatible determinado, yo tengo que tratar de encontrar cuánto valen esas esas dos incógnitas en este caso. Sí, no sé, hay que ver, hay que empezar a trabajar. A ver, hay un detalle fundamental. Ya que estamos acá arriba, ¿no? Bueno, recuerden que ir del sistema a la matriz es equivalente, ¿no? Entonces, ya que estamos acá, si quisiésemos escribir la forma escalonada de la matriz que está acá arriba, ¿qué es lo que nos está molestando en esa matriz? A ver, ¿qué les parece? Primero, ¿qué tiene que tener una matriz que está en su forma escalonada? El primer elemento tiene que ser ¿qué? El primer elemento distinto de 0 tiene que ser 1. Entonces, ¿tenemos ese elemento? Muy bien. Entonces, por eso no nos preocupamos. ¿Sí? ¿Qué tiene que pasar? Debajo del 1, ¿qué tiene que haber? Ceros. ¿Hay ceros? Ahí está el problema, ¿no? Entonces nos está molestando ahora. ¿Quién nos molesta? El 1 es el que está ahí abajo. Y ahora pensando en operaciones elementales, yo digo, ok, tengo que eliminar un 1. Entonces, para eliminar un 1 y hacerlo 0, ¿qué tengo que hacer? Sumarle 1. Perdón, restarle 1. Muy bien. Sumarle menos 1, ¿no? Entonces, si yo le tengo que sumar menos 1, y yo pienso en operaciones elementales, yo digo, ok, primero, ¿voy a tocar la fila 1? La fila 1 no la voy a tocar. Recuerden que las operaciones elementales se hacen de a una vez por fila. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos pensando que ya el 1 lo tenemos, entonces el problema sería este de acá. Nosotros queremos de alguna forma eso
hacerlo un 0. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pensando que tenemos operaciones elementales nomás para hacerlo. ¿Sí? Alguien me puede decir, bueno, multipliquemos toda la fila por 0. Muy bien. Pero ahora, vuelvo a la pregunta. ¿Se puede multiplicar toda la segunda fila por 0? ¿Qué dice la operación elemental? Distinto de 0. Muy bien, no se olviden de eso. ¿Sí? Entonces, si yo multiplico por una constante, tiene que ser distinta de 0. ¿Puedo multiplicar a la fila por alguna constante para transformar un 1 por un 0? ¿Multiplicar? Yo no puedo multiplicar y hacer aparecer un 0. ¿Sí? No puedo multiplicar por un número distinto de 0, ¿no? Porque si multiplico por cualquier número distinto de 0, eso siempre me va a dar distinto de 0. ¿Sí? Es la definición de... A ver, esto es algo que les va a servir siempre. En los números reales, ¿cuándo un producto es 0? Cuando uno de los términos es 0. Esto quiere decir que A es 0 o B es 0. ¿Sí? No hay otra posibilidad. Entonces, la única forma de aparecer un 0 multiplicando es multiplicando por 0. Y no es una operación elemental. ¿Estamos de acuerdo? Ah, este tiene imán. Ah, chiche nuevo. Y este es mío, encima lo compré yo, no sabía que tenía imán. Sí, sí, sí. Entonces, vamos a hacer como me dijeron acá adelante. Dijimos que la fila 1 no la vamos a tocar. Entonces el renglón 1 queda como está, no decimos nada. Pero en el renglón 2, ¿qué vamos a hacer? Voy a escribir el mismo renglón 2. ¿Cómo me dijiste? Le puedo restar el renglón 1, me dicen acá. ¿Está bien eso? ¿Está bien dicho eso? La idea está bien. Pero en términos de operaciones elementales, ¿qué es? Sumarle el renglón en la fila 1 multiplicada por -1. ¿Está bien? Por eso cuando vean esto siempre lo van a hacer de esta forma. -1 por renglón 1. ¿Se entiende eso? ¿Preguntas? Fíjense que lo que vamos a hacer ahora, operación elemental, es ¿qué cosa? Ah, me queda el borrador pegado ahí en la... Ahí. ¿Está bien? Entonces fíjense, si nosotros hacemos esa operación, ¿qué vamos a obtener? Una matriz que va a ser equivalente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, no sé si se mudan arriba, que no sé qué están haciendo. Tanto ruido van a hacer. Bueno, espero que no se escuche en la grabación. Entonces, esta operación, si la aplicamos, ¿cómo se aplica? Fíjense que esto después está en los slides, está bien detallado. ¿Sí? Pero fíjense que hacer esta operación es agarrar. En el renglón 2, yo voy a escribir ¿qué cosa? El renglón 2 o la fila 2 sumada la primera multiplicada por -1. Si yo multiplico la primera fila por -1, ¿qué me da? Me queda en la matriz -1, -1, -3, ¿no? Y yo eso, ¿qué tengo que hacer? Se lo voy a sumar a esto. 1, 2, 4. ¿Lo ven? Esa es la operación que estoy haciendo. Entonces, si nosotros miramos, la matriz equivalente que vamos a obtener, ¿cómo es? La primera fila no la toco, porque lo que hice acá es en la fila 2. Sería 1, 1, 3, y en la fila 2, ¿qué va a ir? Esta cuenta que yo hice acá abajo. 0, -1 más 2, 1, muy bien. -3, más 4, 1. O sea que la nueva segunda fila, ¿cómo va a ser? Esa cuenta que hicimos acá abajo. ¿Está bien? ¿Me siguen? Fíjense que, acuérdense que las operaciones se hacen a toda la fila. Entonces, si yo multiplico toda la fila por -1 y se lo sumo a la segunda, es esta cuenta que está acá. Esto después ya se van a dar cuenta y lo van a hacer mentalmente, ¿sí? Pero bueno, por ahora les escribo esa cuentita, ¿sí?
Entonces, ¿cómo nos queda la matriz? 0, 1, 1. Y fíjense que ahora estamos un paso más cerca ¿de qué? De que nos quede como nos había quedado antes, ¿no? Muy bien. ¿Cómo te llamas? ¿Laris? Taís. Bueno, ¿qué dijiste? A ver. ¿Qué es esa forma que dijiste? Dale, cierra por el micrófono, dale. Dale, no tengas miedo, no te ve nadie. La cámara llega hasta acá. Que sea escalonada. Esa que está ahí, ¿qué es? Muy bien. Fíjense que esa matriz que nosotros obtuvimos ahí, yo no lo dije, pero fíjense que esta matriz que está acá, está escalonada. ¿Sí? Ya saben qué tienen que hacer si no se dan cuenta que esa matriz está escalonada. Tienen que volver a mirar la definición. ¿Sí? Pero esa matriz está escalonada. ¿Sí? Fíjense que el primer elemento distinto de 0 es un 1. En la debajo del 1 principal hay ceros. Y el siguiente 1 principal está a la derecha del primero. Fíjense que estamos repasando la definición. ¿Sí? Y eso se entiende más cuando uno lo construye. ¿Sí? Entonces, muy bien. Esa está en forma escalonada. Ya que estamos ahí, ¿qué podríamos hacer? Dijimos que estaba la forma escalonada y que estaba la forma escalonada reducida, ¿no? Y si llegamos a la forma escalonada reducida, perdón, una cosa. Yo acá no lo volví a escribir, pero si se fijan, esto me lo pueden decir ustedes. Esto hay un sistema asociado a esta matriz escalonada, ¿no? ¿Cómo sería el sistema? X más y igual a 3. ¿Y abajo? Y igual a 1. Muy bien. Fíjense que de ahí nosotros podríamos haber hecho el proceso que hicimos antes, ¿no? Porque podríamos decir que como y es igual a 1, X es igual a 2. ¿Sí? ¿Está bien? Te estaba preguntando porque no estaba viendo. Está bien, no te asustes. Yo voy a preguntar cuando ustedes estén en lo cierto y cuando ustedes estén equivocados. Acostúmbrense a que la mayoría de los profesores lo que vamos a hacer es le vamos a preguntar siempre. Y cuando le estamos preguntando no quiere decir que están equivocados. A veces le estamos preguntando para ver si están seguros de lo que están diciendo. Entonces, eh, sepan o empiecen a tratar de defender lo que ustedes dicen, ¿sí? Porque a veces les vamos a preguntar cuando ustedes están equivocados y a veces les vamos a preguntar cuando ustedes estén en lo cierto. Una pregunta no quiere decir que nosotros estemos diciendo que ustedes tienen un error, sino queremos ver si realmente entienden lo que están diciendo, ¿sí? Y bueno, eso es importante, ¿no? Porque si la gente cree que nosotros pensamos algo, después, bueno, puede pensar lo que quiere. Entonces estamos de acuerdo que nosotros podríamos volver al sistema, al sistema de ecuaciones desde la matriz ampliada. ¿Estamos de acuerdo? Y ustedes ya me dijeron que podríamos llegar a resolver ese sistema a partir de ahí. ¿Sí? Eso se conoce como reducción gaussiana. Eso, llegar hasta ahí y meter la variable adentro en la ecuación anterior, eso es reducción gaussiana. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el paso siguiente, que es la reducción por Gauss-Jordan. ¿Sí? No se preocupen porque eso después lo vamos a formalizar. Lo que yo estoy haciendo, estoy plantando una semilla de idea en su cabeza, para que después, ojalá, florezca. Entonces, ¿qué dijimos? Que esta es la forma escalonada de la matriz, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para encontrar la escalonada reducida? De paso repasamos la definición, ¿no? Qué completo. ¿Cuál es el único elemento? ¿Abril? Me estás pisando el cable. Ahí está. ¿Cuál es el único elemento de acá que nos está molestando? Ya les estoy dando una idea. Hay un elemento que nos está molestando.
¿Este? ¿Están todos de acuerdo que ese número es el que está evitando que eso sea la forma escalonada reducida? Están todos en lo cierto, está muy bien. ¿Por qué? Porque la escalonada reducida, cada columna que tiene un 1 principal, todos los elementos, salvo el 1, son ceros. ¿Sí? Ojo que eso no importa la dimensión. Vamos a ver ejemplos de dimensión 3 y es la misma definición. ¿Sí? En dimensión 4 sería lo mismo. La definición es la misma. ¿Sí? Lo importante es, bueno, entenderla y después aplicarla independiente de la dimensión. Bueno, entonces, tenemos un 1 que nos molesta. De vuelta, podemos pensar de la misma manera que antes, cómo podemos eliminar ese 1. A ver, ¿qué les parece? ¿Cómo podremos eliminar ese 1? Ahí hay un banco. Ahí sobre la columna. Hacemos lo que hicimos anteriormente. A ver, acá, vos tenés la idea, a ver, dale. Pensala un poquito y después te paso el micrófono. Elabórala, elabórala. Una fila. La segunda fila es multiplicada por menos uno. Lo que hacemos es agarrar a la segunda fila, la multiplicamos por menos uno y se lo sumamos a la primera fila. ¿Están todos de acuerdo? Falta una pequeña cosita, que es un detalle, que es lo que yo escribo acá. Porque cuidado, es en la fila 1 voy a escribir la fila 1 más la fila 2 multiplicada por menos 1. Perfecto. Muy bien. Entonces, sí, a ver, acá vamos a tener que tener un poquito de imaginación porque como me ocupé el pizarrón para este lado, voy a escribir la operación elemental y voy a escribir la matriz acá abajo, ¿sí? Es exactamente lo que vos dijiste. Muy bien. Perdón, no dijiste tu nombre. ¿Cómo te llamas? Enoch. Bueno, Enoch fue el que habló y digo la respuesta. Entonces, bueno, yo pongo renglón acá, pero recuerden que renglón, yo para tener la misma notación que el apunte, ¿sí? Pero renglón o fila es la misma cosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Perdón, en el renglón 2 no, en el renglón 1. Ahora vamos a ir al renglón 1 y ¿qué vamos a hacer en el renglón 1? Poner el renglón 1, pero le vamos a sumar menos 1 por el renglón 2. Muy bien. Entonces, si nosotros pensamos en esa cuenta, fíjense que voy a hacer esta cuenta una vez más y a partir de acá, ya, ustedes a lo sumo se hacen un machetito al costado, pero ya vayan tratando de esto, sacarlo mentalmente, porque están sumando números nomás. Sumando y multiplicando, nada más. Fíjense que si nosotros pensamos el renglón 1, ¿qué es? Es 1, 1, 3. Y a eso le voy a sumar, ¿qué cosa? Menos 1 por el renglón 2, o sea que sería 0, menos 1 por 1, menos 1, y 1 por menos 1, menos 1. ¿Están todos de acuerdo? Entonces fíjense que esta cuenta que nos va a dar, ¿qué cosa? 1, 0, 2. ¿Esto dónde va? En el renglón 1. ¿Está bien? Esa cuenta va al renglón 1. Igual me dijeron que habían hecho operaciones elementales en la práctica. O sea, esto tendría que estar un poquito más claro. Hay video de operaciones elementales también, ¿eh? Vuelvan a repasar. Entonces, ¿cómo nos quedaría? El renglón 2 nos queda como está. Y el renglón 1 nos queda 1, 0, 2. Muy bien. ¿Y ahí qué obtuvimos? Habían escrito el... bien. Cuando escriban algo y está bien, vos decirle bien, bien. Aprovechá, motivá, motivá. Entonces, ¿qué obtuvimos? La matriz escalonada reducida por filas ¿de quién? De la matriz asociada al sistema. ¿Sí? Y ahora fíjense, cuando nosotros volvemos al sistema, voy a usar una vez en la vida, voy a usar el mismo color. Cuando nosotros volvemos al sistema y escribimos esto como sistema, ¿cómo nos queda?
X es igual a 2 e Y es igual a 1. ¿Y qué es eso? Ese es el conjunto de solución. ¿Hay algún otro punto que verifique que sea solución para ese sistema? No, ¿por qué? Porque nosotros probamos primero que ese sistema cómo era. Compatible determinado. Y obviamente, mediante este proceso, esto ya después se van a dar cuenta, ¿no? Pero obviamente, mediante este proceso, como llegamos acá, este sistema es compatible determinado. La única solución es el punto, o sea, la solución, o el conjunto solución, es igual a ¿qué? Al punto 2, 1. ¿Estamos de acuerdo? Y fíjense que en realidad, todas estas matrices, ¿cómo son? Equivalentes. Y todos los sistemas que yo obtuve, ¿cómo son? Equivalentes. Entonces, fíjense que lo que nosotros hicimos, encontramos al final, ¿qué es? Es la solución para el primer sistema que nosotros planteamos. ¿Sí? ¿Y cómo llegamos a esa solución? A través de operaciones elementales. ¿Estamos bien? Al principio es difícil. ¿Sí? Pero bueno, nosotros les damos el material escrito, clases de consultas, videos. Hay que sentarse y hacer. ¿Sí? Lo único que no podemos darle es el trabajo personal. Eso es de ustedes. ¿Sí? Entonces es necesario que se pongan a hacer ejercicios. Porque en realidad, ¿cuándo nos damos cuenta que ustedes no hacen cosas? Cuando no preguntan. Porque si no, o sea, si ustedes hacen cosas, surgen preguntas. Es normal. O sea, nadie, o sea, bueno, yo conozco gente brillante, pero la gente brillante, igual de todas maneras, siempre mira algo y tiene alguna pregunta. El tener preguntas no es malo. Pues quiere decir que yo estoy haciendo, que estoy creando, que estoy generando. Por eso me surgen preguntas, porque estoy dudando acerca de lo que me están mostrando, y eso está bien, porque así se aprende. Esto no es creencia, esto no es teología. Acá tenemos que hacer. Si no hacemos, no vamos a aprender. ¿Está bien? Preguntas. No hay preguntas tontas. ¿Cuál es la pregunta? Ujú. Ojo, cuidado. Pará, dijiste una cosa que está mal. Te corrijo antes de que sigas. No es sumar una constante. Es sumarle a una fila otra multiplicada por una constante. Cuidado porque sumar una constante no es una operación elemental. No se confundan. Una cosa es multiplicar una fila por una constante. Eso es una operación elemental. No es una operación elemental sumar constantes. Si ustedes suman constantes acá, que no tengan que ver con las otras filas, eso no es una operación elemental. Si yo aplico una operación que no es elemental, ¿cuál es el tema? Lo que yo obtengo no es una matriz equivalente o un sistema equivalente. Y si yo tengo un sistema que no es equivalente, no va a tener la misma solución. Entonces yo hago, puedo hacerlo, ¿eh? O sea, eso es irrelevante. Pero lo que yo termino haciendo no me termina sirviendo para encontrar la solución del sistema que yo quiero. En este caso, mi sistema en este caso tiene las mismas variables. O sea que técnicamente tanto abajo como abajo. ¿Cómo abajo? No entiendo la pregunta. Ajá, ¿a qué te referís con que valen lo mismo? Por ejemplo, X, este caso, siempre va a valer 2. Ya sea que esté siendo multiplicado uno, ya sea que esté siendo. Lo que pasa, perdón, te voy a interrumpir porque te estás confundiendo con lo que es el conjunto solución. Okay. El conjunto solución es, ¿qué es el conjunto solución de un sistema? Son todos los puntos, o todos los pares, o todas las ternas, o lo que sean, son todos los elementos que verifican todas las ecuaciones al mismo tiempo. En este caso, la solución es única y es siempre esa. Esa es la única solución que voy a tener. De ahí vos podés, mediante operaciones elementales, encontrar infinitos sistemas que son equivalentes a este. O sea, vas a encontrar infinitos sistemas que van a tener la misma solución que ese a través de operaciones elementales. ¿Van a ser todos iguales? No.
¿Su representación geométrica va a ser todos iguales? Tampoco. Porque si vos mirás esas rectas, las rectas que obtuvimos en la última ecuación son una vertical y la otra es horizontal. Y cuando vos mirás las rectas del principio, no son ni verticales ni horizontales. Lo que sí es común es el conjunto solución. ¿Está bien? Entonces, eso quiere decir que ese punto es el único punto que va a verificar las dos ecuaciones simultáneamente, independientemente de la operación elemental que yo haga. ¿Está bien? Entonces, si vos lográs probar que encontrás el sistema equivalente que vos quieras, que sea equivalente a este, siempre va a tener esa solución. Y ese va a ser el único punto que va a ser solución para ese sistema. ¿Está bien? Bueno, vamos a pasar al PDF un ratito, así avanzamos un poco. Pero bueno, esa es la idea de este ejemplo. ¿Y por qué me tomé el trabajo de hacer este ejercicio de hacer todas las cuentas? Porque ahora vamos a pasar a otros ejercicios y vamos a mirar las cuentas y las vamos a comentar. Ahí no la vamos a hacer. Pero recuerden esa situación. ¿Está bien? No. 18 está. Sí, ¿no? Bravo. Si es nada que el sol. Ah, no está. Ok, vamos a volver a los slides. Fíjense que. Ah, había quedado. Bueno, ahí está. Entonces, volvamos a nuestro. Fíjense que en realidad lo que voy a pasar acá rápido es la resolución de lo que nosotros hicimos en el pizarrón, pero fíjense que acá está escrito en los slides de la cátedra. ¿Sí? Por eso es que no hace falta que, no hacía falta que tomen apuntes, porque en realidad acá están hechas todas las cuentas, está más bonito, pero bueno, nosotros lo fuimos construyendo, ¿sí? Entonces fíjense que acá se hizo sobre el sistema y sobre la matriz ampliada, ¿sí? Pero fíjense que, otra vez. Voy a abrir el archivo con otro reproductor. Vale. Hombre. Acá. No, todavía no. La cosa que todavía no.
Y tengo que abrirlo con otro lector porque se ve que no lo está. Ok. Entonces, bueno, fíjense que acá está desarrollado. ¿Y ahora qué le pasa? Ahí está. Fíjense que ahí están todas las cuentas que nosotros hicimos, ¿sí? Es exactamente lo que nosotros hicimos. ¿Sí? Fíjense que nosotros primero eliminamos el 1 de la segunda fila, poniendo en la segunda fila la segunda más -1 por la primera. Y después, ¿qué hicimos? Eliminamos el 1 de arriba, sumando a la primera fila la segunda multiplicada por -1. Fíjense que ahí están todas las cuentas al costado que nosotros hicimos. Vuelvan a mirar este ejemplo y vuelvan a encararlo. Ahora lo importante es que, fíjense que si nosotros tenemos ese sistema, en realidad es equivalente a x igual a 2 y igual a 1, ¿no? Entonces, todos los pasos nos dieron en el de arriba matrices equivalentes, en el de abajo sistemas equivalentes, y dichos sistemas o matrices tienen la misma solución. Perdón, los sistemas tienen la misma solución, las matrices son equivalentes porque variaron de una sola operación elemental. Y entonces, lo que estamos pensando es que el 2,1 es solución para esos tres sistemas. ¿Sí? Están ahí las cuentas. Y esto es lo que charlábamos recién. Fíjense que esa es la diferencia entre sistemas equivalentes que nosotros decíamos al principio. Fíjense que los sistemas equivalentes no necesariamente tienen la misma representación geométrica. Sí, porque si nosotros miramos, las rectas en el primer sistema están inclinadas distintas que las del segundo y obviamente no son horizontales y verticales como en el tercero. Pero fíjense que siempre la única intersección es el punto 2,1. ¿Sí? Y acá es donde yo les contaba, les hice un spoiler, que lo que nosotros hicimos en ese paso fue lo que se conoce como eliminación gaussiana. ¿Sí? ¿Qué es la eliminación gaussiana? La eliminación gaussiana, dado un sistema de ecuaciones, ¿por qué está escrito así? Porque esto es independientemente de la dimensión del sistema. ¿Sí? Ustedes me dicen, pero tiene que ser cuadrado. No. No hace falta tener la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. No hace falta tener más de una, menos de otra. No importa. Independiente de la dimensión que tenga nuestro sistema, ¿nosotros qué vamos a hacer? Lo podemos escribir como una matriz aumentada. ¿Sí? Eso ustedes ya lo saben. El sistema que sea. Entonces, ¿qué es lo que propuso Gauss? Ese señor que está ahí. Bueno, ese es Jordan. Gauss lo que dijo fue lo siguiente, él propuso el siguiente método. Primero, escribir la forma aumentada del sistema. ¿Sí? Entonces, agarramos un sistema, lo queremos resolver, escribimos su matriz ampliada o aumentada. Siguiente paso, se reduce la matriz aumentada a su forma escalonada por filas, mediante operaciones elementales. ¿Sí? Fíjense que eso fue lo que nosotros hicimos. ¿Sí? Agarramos un sistema, escribimos su matriz ampliada y fuimos haciendo operaciones elementales para encontrar su forma escalonada. ¿Qué dice exactamente el paso 3? Bueno, es el formalismo de lo que nosotros decíamos, bueno, cuando encontrábamos la última ecuación, fíjense que en un momento nosotros encontramos el valor de la y, lo pusimos adentro de la primera ecuación y dijimos, bueno, entonces la x vale tanto. Bueno, eso es la que se conoce como sustitución hacia atrás. Porque independientemente de la cantidad de variables que yo tenga, cuando yo encuentro la forma escalonada de la matriz, yo al final voy a tener un 1 igualado a un número. ¿Sí? O en su defecto tendré un 0. Pero siempre voy a tener un 1 al final. ¿Sí? Entonces, lo que propuso Gauss, esto
solamente lo estamos viendo para sistemas equivalentes, pero después vamos a ver, equivalentes no, perdón, sistemas compatibles determinados, pero después vamos a ver que en realidad esto es aplicable a cualquier tipo de solución. ¿Sí? Sí. Ujú. El tercero no. Voy a usar el primero para... Sí, te sirve. quiero decirlo. Sí. Lo que pasa es que en realidad los sistemas equivalentes se usan para eso. O sea, ¿cuál es la idea de tener sistemas equivalentes? La idea de tener sistemas equivalentes es que yo en algún momento voy a poder explicitar la solución del sistema. Si no, ¿para qué hago operaciones elementales? Porque ¿para qué multiplico por el número que yo quiero? ¿Para qué? Eso es lo que formaliza el método de Gauss. O sea, me va diciendo los pasos que me convienen hacer para llegar a la forma escalonada. Pues si ustedes se fijan, la forma escalonada en realidad en algún momento me deja despejar una de las variables. ¿Está bien? Entonces, fíjense que el último paso que está ahí, está escrito, solamente es esa sustitución hacia atrás, que yo les contaba. Y bueno, acá hay un detalle que tienen que tener, que la forma escalonada de una matriz no es única, ¿sí? La que es única es la escalonada reducida. Por eso por ahí cuando ustedes se comparan los resultados dicen, pero a mí no me dio lo mismo. Cuidado que las formas escalonadas de las matrices yo puedo tener distintas, ¿sí? Por ahí pueden diferir por constantes. Pero cuando yo llego a la reducida, sí esa es única. ¿Está bien? Esa es una observación. Y bueno, y acá esto es importante, que por ahí nosotros no lo dijimos, no lo explicitamos, pero sí lo representamos de alguna manera, es que cuando uno encuentra un 1 principal, ese 1 se usa para encontrar los ceros abajo de ese 1. Eso fíjense que fue lo que hicimos nosotros. Cuando nosotros teníamos el 1, dijimos, bueno, ahora con este 1 tenemos que hacer los ceros de abajo. ¿Sí? Vamos a verlo con algún ejemplo, pero esa es la idea. Los unos se van a usar para hacer los ceros y para encontrar los unos yo puedo utilizar dos operaciones elementales. Permutar filas o multiplicar por constantes. ¿Sí? No usen las otras operaciones para encontrar unos. Y la tercera operación elemental obviamente la van a usar para encontrar los ceros. ¿Sí? Entonces eso es algo que vayan teniendo en mente. Cuando yo quiero encontrar los unos, ¿qué voy a hacer? O permutar o multiplicar por una constante, y esos unos yo los voy a usar para encontrar los ceros. ¿Estamos de acuerdo? Eso es solamente una ayuda que les doy, porque van a darse cuenta en el proceso que es importante. eh, bueno, yo siempre hago el mismo ejemplo, pero todos van a haber visto el video de ese señor que está haciendo un pozo y hay otro que le está tirando tierra. Bueno, eso es lo que uno tiene que tratar de evitar. Uno se supone que tiene que llegar a la forma escalonada. Entonces uno tiene que ir haciendo las operaciones elementales de manera tal de que llegue a la forma escalonada lo más rápido posible. Si ustedes vuelven para atrás, ahí te respondo. Si ustedes vuelven para atrás o hacen una operación que no corresponde, probablemente arruinen lo que ya estuvieron haciendo. Entonces, por eso que nosotros no, Gauss generó el método y él tiene el proceso de utilizar para encontrar los unos, las primeras dos operaciones, y para encontrar los ceros, la tercera. ¿Hay una pregunta allá al fondo? Sí, sí. Ah, sí, sí. Bueno, acá hay algo que está preguntando un compañero atrás, que cuál es la diferencia con el método del pivot. El método del pivot es un video que nosotros tenemos disponible, ¿sí? El método del pivot es una mecanización de las operaciones elementales. Ya se los van a comentar en la práctica, probablemente en la práctica les van a decir, miren el video y después pregunten, porque básicamente el método del pivot es una mecanización. O sea, se aprenden de memoria este por este menos este por este y ya está. ¿Sí? Pero lo que tienen que entender es que detrás de eso están las operaciones elementales. Después ustedes si quieren utilizar el método del pivot, está perfecto. Porque van a ver que el método del pivot es una cosa súper rápida, que uno mecaniza esas operaciones directamente, pum, 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 enseguida hace cero y encuentra los unos y es súper rápido. Yo no digo que no lo usen, porque yo lo uso. Pero lo importante es entender qué es lo que está detrás de eso. ¿Sí? Que son las operaciones elementales. Porque si no, vamos a volver al mismo caso de el 3 pasó dividiendo. No. ¿Sí? Acá tenemos que saber por qué pasan las cosas. ¿Sí?
Entonces, el método del pivot es una buena pregunta. El método del pivot nosotros no se lo vamos a explicitar, pero sí se los vamos a dejar como una herramienta que si ustedes quieren aprender, está disponible en el campus como para que la usen. ¿Sí? Y lo que tiene el método del pivot, que el método del pivot siempre te lleva a la escalonada por filas reducidas. Que cuando vos llegas a la escalonada, tenés que hacer sustitución hacia atrás. En cambio, con la escalonada reducida, directamente te queda la solución explícita. Ahora lo vamos a ver. Pero el método del pivot siempre te lleva a la escalonada por filas reducidas. ¿Sí? Entonces, si vos querés la escalonada, no la vas a encontrar con pivot. ¿Estamos bien? Entonces, bueno, ya lo presentamos, dijimos más o menos cómo van a ser las operaciones. Ahora la idea de siempre es, bueno, ensuciarse un poco las manos. Permiso, te voy a molestar un poquito porque me quiero poner acá al costado, no quiero tapar a nadie, pero de paso quiero ver la pantalla. No, estoy. Entonces, fíjense, tenemos ese sistema, ¿no? Ahora, ¿qué nos dijo el método de Gauss? Primero, encontramos ¿qué cosa? La matriz aumentada asociada a ese sistema. ¿Qué sería? Esa que está ahí. ¿Está bien? Ya, ir de sistema a matriz tiene que ser natural. ¿Sí? Y si no es natural, lo naturalizan. ¿Cómo? Haciendo hasta que se cansan y ya lo ven como la Matrix. ¿Sí? ¿Vieron Matrix? Por ahí son chiquitos, pero ¿vieron Matrix? Alguien debe haber visto Matrix. Que él decía, yo ya no veo los símbolos. Bueno, ya tiene que pasar eso. Ya esto tiene que ser natural. ¿Sí? En realidad decía otra cosa, pero no lo voy a decir para no ofender. Sí. Natural no, aumentada. No, que ya del sistema a la matriz aumentada tienen que pasar sin mirar ya directamente. Tienen que entender ese paso ya automáticamente, ¿sí? Entonces, una vez que está la matriz aumentada, ¿qué hacemos? ¿Qué decía Gauss? Vamos a tratar de llegar a la forma escalonada de esa matriz, ¿sí? Gauss decía la escalonada. Jordan dijo, lleguemos a la reducida. Si queremos llegar a la escalonada, ¿qué tenemos que tener ahí? El primer elemento tiene que ser un 1. ¿Es un 1? Sí. En caso que no sea un 1, ¿qué van a hacer? Multiplicar la fila por 1 sobre el número que está ahí o permutar por alguna fila que tenga un 1. ¿Sí? No se olviden. El 1 es importante. Si el 1 no está, lo genero. ¿Cómo lo puedo generar? Si, por ejemplo, yo hubiese habido un 2, ¿qué hubiesen hecho? Multiplicar toda la fila por un medio. ¿Está bien? Fíjense que después esto, una vez que les entra en la cabeza, es súper mecánico. Es muy sencillo. Tenemos el 1, entonces, ¿cuál sería el paso siguiente? Usar el 1 para encontrar los ceros. ¿Pero qué 1 voy a usar? Ese que está ahí. Cuidado porque empiezan a hacer unas cosas muy, muy creativas, pero que o sea, no está mal ser creativo, pero hay que ser creativo efectivo. ¿Sí? Acá lamentablemente no venimos a hacer arte. Venimos a hacer una ciencia que se construye y para construir hagamos lo mismo que estábamos diciendo, no hagamos el meme. No saquemos tierra y echemos tierra de la misma forma. Entonces, el proceso siguiente es, dado que tengo el 1, ¿qué hago? Busco el 0. ¿Cómo voy a buscar el 0 acá abajo? ¿Con qué? Con el 1 que está arriba. Entonces, ¿y con qué operación elemental lo voy a hacer? Con la tercera. A la segunda fila le voy a sumar, ¿cuál? La primera multiplicada por algún número. ¿Y por qué número la tendré que multiplicar? Para que ese 2 se transforme en un 0. ¿Por 2 o menos 2? Por menos 2, muy bien. Sí, no pasa nada. Está bien. Pero bueno, ustedes fíjense que eso ya es mecánica. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Tengo un 1, entonces abajo tengo un 2. Tengo que agarrar a la segunda fila le tengo que sumar la primera multiplicada por menos 2. ¿Por qué? Porque yo tengo que eliminar ese 2 que está ahí y lo tengo que transformar en un 0. ¿Está bien? Entonces, fíjense que ¿cuál es el paso siguiente? Eso. Por eso, acá está escrito. Yo quiero que lo pensemos. Una vez que lo pensemos, después ustedes lo vuelven a mirar y ya van a hacer.
Y yo quiero escucharlo, ¿eh? Después quiero que se graben. Ah, y bueno, manden un audio, algo, hagámoslo divertido. Ok. Entonces, si nosotros hacemos esa operación elemental, a ver, hagamos un poco de ejercicio mental, entre todos. Si yo hago ahora esa operación elemental, ¿cómo me quedará la segunda fila? ¿Qué tengo que pensar? Multiplicar la primera por -2 y sumárselo a la segunda. Entonces, vamos elemento a elemento. Si yo multiplico 1 por -2, me va a dar -2. Si se lo sumo al 2, ¿qué me va a dar? 0. Muy bien. Entonces, el primer elemento va a ser 0. El segundo, ¿qué va a ser? Va a ser -2 por 2, que va a ser -4. Le sumo -1, me va a dar -5. Cuidado, porque es -4, -1. Está bien, no te preocupes. Acá te podés equivocar, no te equivoques en el parcial. Entonces, el segundo elemento de la fila va a ser -5. ¿Estamos bien? Si multiplicamos el 3 por -2, ¿qué nos va a dar? -6. Si le sumamos 1, nos va a dar -5. Muy bien. ¿Vieron que si uno lo empieza a pensar y empieza a crañar, ya se vuelve más fácil? Entonces, si multiplicamos el 9 por -2, nos va a dar -18, le sumamos 8, -10. Muy bien. Entonces, ahí está. Ahí tienen las cuentas, vuelvan a mirarlo. ¿Sí? Acá tienen todo. Esto está para que después ustedes vuelvan a mirarlo. No es para que lo vean acá y ya está, listo, lo tiro. No, está para volver a mirarlo, ¿sí? Y volver a trabajar esto. ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Preguntas? Esto, yo creo que mañana ya este video lo voy a subir al canal, así que ya si alguien quiere volver a mirar la clase, la va a poder mirar a partir de mañana. Sí, porque no transmití en vivo porque tenía que poner la clave y ya estábamos demasiado atrasados. ¿Estamos bien hasta acá entonces? ¿Qué otros métodos? Ah, lo que pasa que en realidad para hacer ceros usamos la tercera. Pero para hacer unos, o permutamos, o la primera o la segunda, o multiplicamos por una constante. En realidad no es obligatorio, pero es como que si nosotros pensamos en esas operaciones de esa forma, vamos a encontrar más fáciles los resultados. Si vos me decís, pero yo permuté acá y me dio lo que yo buscaba, está perfecto. Pero el tema es que no funciona siempre. Esto siempre funciona. ¿Está bien? Entonces, ahora, ¿qué nos está faltando? Siguiente paso. Queremos llegar a qué? A la forma escalonada, ¿no? Entonces, ¿qué nos está molestando? ¿El -5 o este 3? Perdón. Primero, otro detalle que tienen que tener en la mente. De vuelta, siempre tengan en mente el que hace el pozo y el que le echa tierra. Para no hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Encontramos el 1, después los ceros. Recién ahí, o sea, como que construimos primera columna. Una vez que construimos la primera columna, recién pasamos a la segunda. ¿Está bien? Entonces, si nosotros queremos construir la primera columna, ¿qué nos está molestando? Este 3. ¿Y qué vamos a hacer para encontrar un 0 ahí? Multiplicamos por -3 la primera y se la sumamos a la tercera. ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? Esa sería la operación. Entonces, si nosotros multiplicamos la primera, vamos a hacer este ejercicio una última vez. Si multiplicamos la primera fila por -3, ¿qué nos da? -3, el primer elemento. Si se lo sumamos a 3, 0. El segundo elemento nos da -6. Si se lo sumamos a 0, nos da -6. Se lo estamos sumando. -3 lo multiplicamos por 3, nos da -9. Si lo sumamos a -1, nos da -10. Muy bien. -3 lo multiplicamos por 9, nos da -27. Le sumamos 3, nos da -24. Ahí están todas las cuentas. Y eso es lo que obtenemos en la tercera fila. ¿Estamos bien hasta acá? Perfecto. Ahora, si nosotros queremos seguir encontrando la forma escalonada por filas, ¿qué nos está faltando ahora? ¿El 0 o nos está faltando? ¿Qué tenemos que buscar primero?
El segundo 1 tenemos que buscar. ¿Terminamos la primera columna? Ahora, ¿qué hacemos? Buscamos el 1 de la segunda columna. El 1 de la segunda columna, ¿dónde tiene que estar? ¿Dónde está el primer menos 5? Muy bien, acá. Ahí tendría que haber un 1. ¿Cómo encontramos un 1? A la tercera fila la multiplicamos por menos 1. Cuidado, ojo, puede que no, en este paso no pase nada. Pero ¿cuál es el problema? Si yo empiezo a utilizar la fila de abajo, puedo hacer aparecer términos arriba donde yo ya tengo lo que yo necesito, pensando en la primera columna. Entonces ahí uno tiene que decir, ok, entonces, ¿qué es lo menos dañino que puedo hacer? Multiplicar toda la segunda fila por, ¿quién sería? Menos un quinto. ¿Por qué? Porque si yo multiplico la segunda fila por menos un quinto, solamente toco la segunda fila y no voy a afectar al cero que yo tengo a la izquierda. ¿Por qué? Porque si yo multiplico menos un quinto por cero, me da cero. ¿Está bien? Entonces, ¿están todos de acuerdo que si multiplicamos por menos un quinto la segunda fila, vamos a obtener un 1 en el segundo elemento de la segunda fila? Sí. Porque si multiplicamos menos 5 por un quinto, es 1. Si multiplicamos menos 5 por un quinto, es 1. Y si multiplicamos menos un quinto, perdón, por menos 10, nos da 2. Y eso es lo que tenemos ahí. ¿Está bien? Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ya tenemos el 1 principal de la segunda columna. Si queremos la forma escalonada, ¿qué nos está molestando? ¿El menos 10? El menos 6, ¿por qué? Porque pensemos en construir la forma escalonada a partir de las columnas. Entonces, lo que me está faltando es un 0 acá, ¿no? ¿Y cómo voy a encontrar un 0? Recuerden ¿qué decía al principio el slide cuando mostramos el método de Gauss? Los unos los vamos a usar para encontrar los ceros. Entonces, ahora, ¿qué uno vamos a usar para encontrar los ceros? Ese que está ahí. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque de esa manera no vamos a molestar a este 0. Porque como esa fila ya tiene un 0 ahí, por eso es que se construye de esa forma, ¿sí? Y por eso es que uno tiene que pensar esto de manera eh, estructurada, ¿está bien? Entonces, ¿qué deberíamos hacer en el renglón, en la fila 3, para que aparezca un 0 en el segundo elemento? Le sumamos a la fila 3, le sumamos 6 veces la fila 2. ¿Están todos de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué le sumamos ahora y no le restamos, entre comillas, como antes? Porque este número es menos 6. Entonces, ¿quién tiene que aparecer acá? Fíjense que acá, ¿quién aparece? El opuesto de este. Fíjense que si ustedes lo miran esto de vuelta, es mecánico. Es súper mecánico. Porque ahora yo digo, bueno, este número con signo cambiado va a aparecer ¿en dónde? Multiplicando a esta fila, ¿para qué? Para poder hacer aparecer un 0 acá. Entonces, ¿qué habría que hacer? En la fila 3, escribir la fila 3 más 6 veces la fila 2. ¿Qué es eso que está escrito ahí? ¿Por qué? Porque si ahora yo multiplico todo esto por 6, ¿qué nos da? 6 menos 6, 0. Y acá no me importa, porque eso pues lo calculamos. Obviamente no me va a dar 0 ni me va a dar 1, eso no importa. Esto me va a dar 6 más menos 10, ¿cuánto es? Menos 4. ¿Y acá qué va a pasar? 12 menos 24 menos 12. Muy bien. Entonces fíjense que eso es lo que nos queda en la tercer fila. ¿Está bien? ¿Y ahora qué pasa? ¿Tenemos la segunda columna lista?
Para la escalonada. ¿Para la escalonada? Para la escalonada, sí. ¿Por qué? Porque es abajo del 1 principal, tiene que haber ceros. Fíjense que estamos repasando todo lo que empezó, lo que vimos hoy. Entonces, la segunda columna ya está. Y ahora, para finalizar, ¿qué nos está faltando? Acá, ¿qué tendría que haber? Un 1 tendría que haber, ¿no? Y para que haya un 1, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo encontramos los unos? Multiplicando la fila por ¿qué número? 1 sobre este. Si multiplico la fila por el inverso de ese, voy a obtener un 1, ¿no? Entonces, ¿qué tendremos que hacer? En el renglón 3, multiplicar el renglón 3 por menos un cuarto. Muy bien. Porque cuando yo multiplique esto por menos un cuarto, ¿qué me va a dar? Menos 4 por menos un cuarto es 4 sobre 4, que es 1. Menos un cuarto por menos 12 es 12 sobre 4, que es 3. Entonces, si yo hago el renglón 3, lo multiplico por menos un cuarto, ¿qué obtengo? 1, 3. ¿Estamos bien hasta acá? Fíjense que esa es la forma escalonada por filas, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿podemos encontrar la solución del sistema? Sí, porque ¿qué nos dijo Gauss? Y es igual a 3. Ahora fíjate que tenemos tres ecuaciones, tres incógnitas. Z es igual a 3, muy bien. Pero ¿cómo nos damos cuenta de eso? Hay que volver al sistema. Entonces, acuérdense que todos estos tienen sistemas equivalentes, perdón, tienen sistemas asociados. Todas estas matrices son equivalentes y todas tienen un sistema de ecuaciones asociado. Entonces, ¿cuál sería el sistema de ecuaciones asociado a la última ecuación? Ese que está ahí. Perdón. ¿Está bien? Y ahí está lo que me dijeron acá. Z es igual a 3. Si Z es igual a 3, entonces I sería menos 1, muy bien. Y bueno, si reemplazo 2 y 3, de la primera ecuación encontraría que X tiene que valer 2. Entonces fíjense que cuando llegamos ahí, nosotros podemos resolver el sistema. Entonces, ¿ese sistema cómo es? ¿Tiene cuántas soluciones? Una sola. ¿Sí? Tiene una sola solución y es la terna 2, 1, 3. ¿Estamos bien? Un segundito, voy a tomar agua porque la verdad que tengo mucho sed. ¿Qué hora es? ¿Las 6? Ah, ya tenemos que. Ya vamos a hacer. Entonces, si nosotros encontramos que este sistema tiene única solución, ahora la pregunta es, ¿esta era la única forma de resolverlo? Porque nosotros, ¿qué encontramos acá? La forma escalonada, ¿no? ¿Y cuál es la otra forma que podemos llegar? Sí. Perdón, no te escucho. ¿Te puedes acercarte? Porque acá tengo mucho ruido. No, parate. Sí, sí, sí. No, la fila 1. Ajá. Ah, sí, sí, sí. El camino no es único, pero ¿qué pasa? Pero siempre hay que empezar por la primera. Yo no puedo empezar por la fila que quiera. Pero sí lo que podría haber hecho, por ejemplo, si yo hubiese tenido un 2 acá y un 1 acá, haber permutado.
No entiendo la pregunta y no te conviene desordenarte. ¿Por qué? Porque si vos querés hacer, en vez de hacer este 0 primero, querés hacer el de abajo, eso podés hacerlo. Lo que no podés hacer es, por ejemplo, tratar de hacer este 1 sin haber hecho este 0. Sí, 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 pero lo que va a pasar es que siempre tenés que empezar de acá e ir construyendo los ceros. Si vos querés primero construir este 0, lo podés construir si querés. Pero lo que tenés que tener cuidado cuando armás la construcción es no saltearte los pasos, porque si no va a pasar eso de que vas a arruinar un 0 que ya habías creado o un 1 que ya habías creado. ¿Está bien? Si vos querés, en vez de hacer este 0 primero, hacer el otro, eso es indistinto. ¿Sí? Pero lo que va a pasar, lo que no puedes hacer, o tal vez hacer una operación distinta acá y de vuelta llegar a lo mismo. ¿Sí? Pero lo que tenés que tener cuidado, este proceso es como el óptimo. No quiere decir que no haya otros. ¿Sí? Con este proceso lo que nosotros te garantizamos es que no vas a estorbar lo que ya hiciste. ¿Está bien? Después con lo que vos decís está bien, pero tenés que tener cuidado de que no vayas a hacer cosas que cuando haces esa operación te haya hecho aparecer un 1 donde vos tenías un 0 y ese 0 lo necesitabas. ¿Me explico? Después de última, si no, escribilo y contame, porque tal vez es un tema de visualización. Capaz que yo no visualizo completamente lo que vos estás diciendo. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Quiero cerrar algo antes de que terminemos, que es que todavía no vimos Gauss-Jordan. Pero ¿cuál es la diferencia? Si nosotros estamos acá, nosotros podríamos haber dicho, chao, nos vemos. Podríamos haber, en vez de trabajar con la escalonada, haber llegado a la escalonada reducida, ¿no? Y eso es básicamente Gauss-Jordan. ¿Sí? ¿De qué manera? Bueno, esto no lo dije, pero ¿qué pasa? Cuando uno piensa en un sistema que tiene tres ecuaciones con tres incógnitas, está pensando que cada ecuación representa gráficamente un plano y que el sistema sea compatible determinado quiere decir que los tres planos son secantes en un punto como se muestra en esta figura. ¿Está bien? Eso no se preocupen, lo vamos a retomar la clase que viene. Pero ahora lo que yo quiero decir es lo siguiente. Si nosotros seguimos operando con esa matriz escalonada que tuvimos y llegamos a la reducida, ¿qué va a pasar? Lo que vamos a lograr va a ser tener la solución explícita del sistema. ¿Sí? Vamos a obtener ¿qué cosa? El valor de la X, el valor de la Y y el valor de la Z. ¿Por qué? Porque la escalonada reducida, ¿cómo es? Vamos al problema. Fíjense que si yo estaba acá, este fue el último paso que habíamos quedado nosotros. Si yo estoy acá y quiero llegar a la escalonada reducida, ¿qué tengo que hacer? Primero tendría que hacer un 0 a este elemento y después un 0 a este elemento y un 0 a este elemento. ¿Sí? Si ustedes se fijan, las operaciones son equivalentes a las que hicimos antes, pero ahora en vez de mirar para abajo, miramos para arriba. Entonces, la primera columna ya está. Entonces, ahora si quiero hacer un 0 acá, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar usar este 1 de acá para hacer un 0S. ¿Sí? ¿Y cómo voy a hacer? Bueno, al renglón 1 le voy a sumar menos 2 por el renglón 2. ¿Sí? Vuelvan a mirar las operaciones, pero fíjense que esta operación lo que termina haciendo es eliminando ese 0 que está ahí. Perdón, ese 2 que está ahí y lo pasa a un 0. Si nosotros hacemos las siguientes dos operaciones elementales para hacer este 0 y este 0, ¿sí? Fíjense que lo que nosotros terminamos teniendo acá, ¿qué es? Claro, pero ¿esto qué es? Esa es la escalonada reducida, ¿sí? Y fíjense que cuando nosotros miramos la escalonada reducida y cuando hagan pivot, lo que van a llegar es a esto. Si el sistema es compatible determinado, ¿sí? Porque por ahora solo estamos trabajando con sistemas compatibles determinados. ¿Está bien? Entonces fíjense que cuando nosotros hagamos, perdón, si ustedes hacen operaciones elementales o pivot, tienen que llegar a lo mismo, pero con pivot solamente van a llegar a este. ¿Sí?
Y ahora, si nosotros miramos esta matriz y encontramos el sistema asociado, ¿cómo es? Es ese que está ahí. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? ¿Qué dice la primera ecuación de mi sistema? Que x es igual ¿a quién? A 2. ¿Esto qué dice? Que y es igual a -1. ¿Y esto qué dice? Que z es igual a 3. ¿Sí? Entonces, fíjense la diferencia. Fíjense que si ustedes parten de la matriz ampliada y operan con operaciones elementales hasta encontrar la forma escalonada de la matriz, ¿qué van a poder hacer? Van a poder hacer sustitución hacia atrás y de esa forma obtener la solución del sistema. ¿Sí? Y eso es lo que se conoce como método de Gauss. Si ustedes dicen, no, pero yo quiero seguir operando, ¿por qué? Porque si yo sigo operando y encuentro la forma escalonada reducida, lo que yo voy a tener va a ser la solución explícita del sistema. ¿Sí? Y esto, obviamente, este sistema es equivalente a este, y este sistema es equivalente a este y a este, y todos son equivalentes al del principio. ¿Sí? Entonces, todos esos sistemitas que yo fui encontrando, todos tienen la misma solución que el sistema original. ¿Sí? Entonces, ¿qué método les conviene hacer? El que quieran. ¿Sí? Si ustedes quieren resolver por el método de Gauss y hacer sustitución hacia atrás, obviamente que está bien. Si quieren hacer el método Gauss-Jordan, está bien porque van a tener la solución explícita. ¿En qué difieren? En 3 operaciones elementales para 3×3, obviamente. Diferirán en más operaciones elementales y el sistema es más grande. ¿Está bien? ¿Se entiende más o menos la idea? Esto es lo que tienen que hacer en la práctica. Cuando tengan que resolver sistemas de ecuaciones, cuando alguien venga y les diga, resolver el siguiente sistema de ecuaciones, ¿qué tienen que hacer? Escribir la matriz ampliada y aplicar operaciones elementales convenientemente, que eso fue lo que estuvimos discutiendo hoy, la forma conveniente de aplicar las operaciones elementales, para poder llegar ¿a qué? A la solución del sistema. Sí. Exactamente. Acá lo que me preguntan es si la matriz fuese, si el sistema de ecuaciones fuese más grande, ¿se pueden hacer el mismo método? Sí. Obviamente que hoy en día, cuando uno tiene que resolver multiplicaciones, perdón, cuando tiene que resolver sistemas de matrices muy grandes, perdón, sistemas muy grandes con matrices asociadas muy grandes, obviamente usa software. Pero ¿qué es la programación que está detrás de eso? Estas cuentas. ¿Sí? Obviamente que hay algoritmos que obviamente aceleran estas cuentas, pero detrás de cualquier operación que hagan con matrices, independientemente del tamaño que sea, si ustedes quieren encontrar la solución para un sistema, hay operaciones elementales metidas, independientemente de la dimensión que tenga mi sistema. ¿Está bien? ¿Qué tienen que hacer? Volver a mirar esto, ¿sí? Volver a encararlo, volver a mirarlo, porque después cuando vayan a la práctica, en la práctica van a decir, bueno, vamos, empiecen a resolver. ¿Y qué preguntas les surgen a través de la resolución? ¿Sí? Probablemente hagan algún ejemplo en la clase, pero eso no quiere decir que les van a explicar todo. Por eso hay que volver a mirarlo, porque fíjense que no es más que aplicar operaciones elementales. El método del pivote es una herramienta que les va a servir, pero no hace más que mecanizar eso. Por eso nosotros no lo explicamos ni en la teoría ni en la práctica. Les hicimos un video para que ustedes lo miren, lo aprendan, si les gusta, pero tampoco es obligatorio. Si ustedes quieren no hacer operaciones elementales, está perfecto porque detrás del método del pivote están las operaciones elementales. No es que es mágico el método del pivote. De vuelta, si creen creer en la magia, está bien. Crean en la magia. Pero crean en la magia afuera del aula. ¿Está bien? Acá no va a haber cosas mágicas, ¿sí? Todas esas cosas están justificadas. Entonces, de vuelta, esto no es un ninguneo, ¿eh? Yo lo que estoy haciendo es, estoy poniendo a veces un poco de realidad, porque de vuelta, yo les hablo como lo que son, adultos pensantes, ¿sí? Entonces, si a ustedes en algún momento no los consideraron adultos pensantes y no les hablaron como adultos pensantes, bueno, es otro problema.
Yo los voy a tratar como lo que son. Adultos pensando. Entonces, de vuelta, esas cosas que uno por ahí aprende en la universidad, bueno, sí, hay un nivel de dificultad mucho más grande. Pero es eso, porque uno realmente está entrando en la educación superior. Y la educación superior no es fácil. ¿Está bien? ¿Tenías una pregunta? Las clases de consulta están los martes y los jueves. Nosotros no estamos dando consulta de teoría. En el caso que necesiten alguna consulta de teoría, nos pueden hablar algunos de los profesores de teoría y podemos llegar a coordinar. Pero las clases de consultas de práctica están siendo los martes y los jueves. Fíjense en el campus, pero son los martes y los jueves, si mal no recuerdo, de 2 a 3 y hay aulas en el anexo. ¿Sí? Y son martes y jueves. Sí. Depende del problema. O sea, porque si el problema requiere que vos encuentres la solución, vas a tener que hacer las cuentas o aplicar el método pivot. ¿Sí? Vos me decís si puedes aplicar pivote en el parcial, puedes aplicar pivote en el parcial. Lo importante es que, bueno, si te equivocaste en alguna cuenta, no tendrás el 100% del puntaje. Sí, sí es importante explicar las operaciones porque eso vos le estás diciendo a la persona. Imagínate que yo en este apunte no hubiese escrito las operaciones. Sería mucho más difícil para vos que vos lo leas. Pensá que cuando vos haces un parcial, yo tengo que leer una producción tuya. Estás al revés. Ahora vos estás produciendo y yo estoy leyendo. Entonces, trata de que sea lo más legible para nosotros. ¿Sí? Como nosotros tratamos de que sea lo más legible para ustedes cuando se los presentamos. ¿Está bien? Bueno, vamos a dejar acá, pero porque ya querés. ¿Hay 13? No, bueno, un segundito. Les voy a dar un par de ideas para lo que viene. ¿Sí? ¿Qué preciso? ¿Qué preciso? Porque, ¿qué pasó? Por el tema de... Esto obviamente no es culpa de ustedes. eh, es en parte culpa mía y en parte el problema bueno, de los dispositivos que a veces nos demoran mucho para empezar y nos roban tiempo. Pero bueno, yo en la clase de ayer avancé un poco más. La idea sería que ustedes, porque la clase que viene, esto, si ustedes se fijan, bueno, para empezar, ¿qué está pasando acá? Si ustedes miran acá, bueno, avanzamos, ahí está. Fíjense que eso es el final de ese PDF. ¿Está bien? Si ustedes se fijan, este PDF ya está completo. O sea que este PDF ustedes ya se tienen que sentar, leerlo y entenderlo. ¿Sí? Si hay algo que no entienden, siempre lo pueden preguntar. Pero bueno, de vuelta, traten de estudiar porque si no las preguntas no surgen. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que ustedes no son capaces de entender lo que yo voy diciendo y preguntar. Pero cuando ustedes lo vuelven a leer, surgen otras preguntas, enriquecidas. ¿Sí? ¿Enriquecidas con qué? Con conocimiento adquirido. ¿Sí? Cuando ustedes les enseñan algo, la química del cerebro cambia. ¿Sí? Eso se lo pueden preguntar a una persona que entienda más de química. Yo no entiendo mucho más de química, pero alguna vez leí con una persona que modelizaba a través de sistemas dinámicos las reacciones químicas en el cerebro, y él me dijo, siempre que uno aprende algo, hay una modificación en la química en el cerebro. Entonces, si ustedes vuelven a mirar esto, su cerebro ya está modificado. Entonces, es importante que lo vuelvan a hacer, porque ahora van a tener una visión enriquecida de lo que están leyendo. ¿Sí? Entonces, este PDF se terminó. Yo lo que pasa que en mi clase, en la clase que di el otro día, avancé un poquito más. La idea sería que se descarguen el PDF, yo lo subí en el chat de Zoom, pero si ustedes buscan en el aula, hay otro PDF que este llamaba 1.2, el PDF siguiente es 3.4. Vean en ese PDF algunas ideas, ¿sí? Traten de leerlo, de mirarlo. Así, el jueves encaramos un poquito más rápido algunas cosas. Igual no va a haber problema porque siempre uno se desfasa un poquito y después lo estira. No se preocupen, nosotros tenemos ejercicio en esto, somos bastante elásticos en términos de cómo manejamos las comisiones. Pero bueno, vayan mirando ese PDF porque este PDF ya está terminado. Si ustedes empiezan a mirar el otro, ya van a venir con la cabeza enriquecida como les estaba diciendo. Así que bueno, descarguen por favor el PDF que sigue y la clase que viene vamos a empezar a trabajar sistemas de 3x3 con estas cuentas, pero también con la interpretación geométrica. ¿Sí? Así que si ustedes lo miran un poco, va a ser un poco más rápido. Los dejo ahora para que descansen un ratito antes de la práctica y bueno, nos vemos el jueves.
Bueno, yo me quedo acá, si quiere preguntar algo. Sí. Esa es la identidad que está escalonada. La ternura y en la revolución otra parte llega a la identidad. Pero hay que más. La otra resulta relacionar esa idea en eso. Pero pero sí, independientemente de cómo lo mire, la idea acá, o pensar, sí importa la elección del Dame un segundo, me quedo un ratito más, no se preocupen. Pero voy a parar la grabación porque si no va a tener mucho tiempo. Va a tener mucho tiempo blanco.